La audiencia estaba programada para las 9 de la mañana, pero Germán llegó a las 8:15 con licenciado Torres, su abogado de toda la vida, ese hombre de traje azul marino que olía a dinero viejo y a certeza absoluta. Se sentaron al otro lado de la mesa larga de la sala de mediación del Juzgado Familiar de Monterrey, y Germán no me miró cuando entré. No porque estuviera nervioso, sino porque para él yo ya era un trámite. Me había dicho la semana anterior, en la cocina de la casa, que todavía compartíamos en términos legales, aunque hacía meses que dormíamos en cuartos separados, que me ahorraría el ridículo de buscar representación. Que cualquier abogado que yo pudiera pagar iba a ser superado en 3 movimientos por Torres. Que lo más inteligente, y aquí usó la palabra inteligente con esa entonación específica suya, que significaba exactamente lo contrario, era aceptar lo que él había propuesto, y no hacer que las cosas se pusieran incómodas. Le pregunté qué entendía él por incómodas. Me dijo que su familia tenía relaciones con muchas personas en esta ciudad, que él no quería usarlas de esa manera, pero que si me ponía difícil, pues las cosas podían complicarse para mí en formas que yo no anticipaba. Lo miré durante un momento. Le dije que entendía. Y era verdad. Entendía perfectamente. Lo que él no entendía era que yo llevaba 11 años entendiéndolo todo, acumulando ese entendimiento con la paciencia de alguien que sabe que el tiempo es una herramienta si se usa bien. La sala de mediación tenía una ventana que daba al estacionamiento interior del juzgado. Afuera llovía con esa lluvia fina de noviembre que moja más que la lluvia fuerte porque la gente no se apura con ella. Había una planta en la esquina que necesitaba agua. Me fijé en eso porque cuando estoy en situaciones de alta tensión, mi mente registra detalles irrelevantes con una claridad exagerada. La planta. El reloj analógico en la pared que adelantaba 3 minutos. El olor a café quemado que venía de algún lugar del pasillo. El mediador entró y saludó a ambas partes con esa cordialidad profesional que no implica ningún afecto real. Revisó los documentos frente a él. Preguntó si ambas partes contaban con representación legal. Germán dijo que sí, indicando a Torres con un gesto que tenía algo de exhibición. El mediador me miró a mí. Yo dije que sí. Torres levantó la vista de sus papeles con una expresión que era casi divertida. La puerta se abrió. Entró la licenciada Adriana Soriano. Adriana tiene 41 años. Camina como alguien que no necesita el espacio de nadie más, pero tampoco cede el suyo. Y tiene un expediente de 16 años en litigios de derecho familiar y patrimonial en Nuevo León y en la Ciudad de México, que los jueces que la conocen mencionan con un cuidado específico. No es el tipo de abogada que aparece en televisión. Es el tipo de abogada que aparece en los fallos que luego estudian los estudiantes de derecho. La había contactado 2 meses antes. Habíamos tenido 5 reuniones. Una de ellas un sábado de 6 horas en las que repasamos cada documento, cada cuenta, cada bien, cada movimiento registrado durante los 14 años de matrimonio. Adriana no hacía preguntas innecesarias y no toleraba respuestas vagas. Cuando le presenté la documentación que había preparado, me miró durante un momento y dijo que era la clienta más organizada que había tenido en mucho tiempo. Le respondí que había tenido mucho tiempo para organizarme. Ella asintió como si eso no necesitara más explicación. Torres la reconoció. Vi el momento exacto en que la reconoció porque su postura cambió un grado, casi imperceptiblemente, pero yo llevaba 14 años aprendiendo a leer los cambios imperceptibles en las personas que me rodeaban. Germán no la conocía. Germán no tenía por qué conocerla. Germán nunca había necesitado saber quién era la gente hasta que esa gente aparecía frente a él. Para entender lo que ocurrió en esa sala, hay que entender lo que ocurrió antes, no la versión que Germán tenía de antes, la versión real. Me llamo Catalina Reyes Montemayor. Nací en Saltillo, en una familia que no tenía apellidos con peso en Nuevo León y que resolvía sus problemas con trabajo porque no había otra opción. Mi padre era ingeniero civil en una constructora mediana. Mi madre daba clases de matemáticas en una secundaria pública y después en una privada cuando la primera cerró. Crecí entendiendo que el dinero era algo que se ganaba y que se cuidaba, no algo que se heredaba y se daba por sentado. Estudié contaduría pública en la Universidad Autónoma de Coahuila y después hice una especialización en finanzas corporativas en el Tecnológico de Monterrey. Eso último fue con beca parcial y con un trabajo de medio tiempo en una firma de auditoría que me dejaba los viernes para estudiar si terminaba todo antes. Llegué a Monterrey con 22 años, una maleta,
y la certeza de que iba a construir algo, aunque todavía no supiera exactamente qué. Conocí a Germán Landeros a los 24 años en una cena de trabajo. Él tenía 29. Era hijo de don Aurelio Landeros, quien tenía un grupo de empresas de construcción e infraestructura que llevaba 3 décadas siendo parte del paisaje económico de Nuevo León. Germán era el heredero visible, el que aparecía en los eventos, el que tenía la tarjeta con el logo del grupo y el título de director de desarrollo, que significaba más o menos lo que significan esos títulos cuando la empresa es del padre. Era inteligente. Esto hay que decirlo porque la historia no funciona si él es una caricatura. Era inteligente, tenía sentido del humor, y en los primeros años supo escuchar de una manera que después fue perdiendo. Me enamoré de la persona que era cuando quería ser esa persona. El problema es que esa persona iba apareciendo cada vez con menos frecuencia. Nos casamos cuando yo tenía 26 años. La boda fue en el salón que la familia Landeros usaba para todo, con 300 personas, de las cuales yo conocía a unas 40 y Germán conocía a las otras 260. La madre de Germán, doña Carmen, me trató desde el primer día con esa amabilidad que tiene temperatura controlada. Nunca demasiado fría para ser acusada de hostilidad, nunca suficientemente cálida para ser confundida con aceptación. Me llamaba Cata, con esa reducción del nombre que en su boca sonaba más a clasificación que a afecto. La familia Landeros tenía una forma muy específica de ver el mundo, que se organizaba alrededor de 2 categorías, los que pertenecían y los que no. Los que pertenecían eran los que tenían el apellido, o los que tenían el apellido correcto de otra familia, o los que tenían el tipo de dinero que llevaba suficientes generaciones acumulándose como para haber perdido su origen visible. Los que no pertenecían podían ser útiles, podían ser simpáticos, podían incluso ser admirados en abstracto, pero siempre eran observados desde una distancia que nadie nombraba, pero que todos mantenían. Yo estaba en la segunda categoría. Esto nunca se dijo de manera directa. Se decía de otras maneras. En los almuerzos familiares, donde las conversaciones giraban en torno a personas y lugares que yo no conocía, y nadie se molestaba en explicar. En el momento en que doña Carmen, en mi 3er año de matrimonio, le preguntó a Germán delante de mí si no sería mejor que yo dejara de trabajar tanto y me dedicara más a la casa ahora que estaban pensando en ampliar la familia. En la manera en que su hermana Sofía me preguntaba por mi trabajo con esa cortesía superficial que deja claro que la respuesta no va a ser escuchada. Yo trabajaba. Esto importa. Durante los 14 años de matrimonio, yo trabajé. Los primeros 3 como analista senior en una firma de consultoría financiera. Después, cuando Germán y yo tuvimos a Rodrigo, tomé 8 meses, y luego volví. El comentario de doña Carmen sobre dedicarme a la casa lo registré. Lo guardé en el archivo mental donde guardo las cosas que necesito procesar sola. Y seguí. A los 7 años de matrimonio, con Rodrigo ya en edad escolar y con la dinámica familiar más o menos establecida en sus términos, tomé una decisión. Me asocié con 2 colegas, Miriam Castellanos y Enrique Padilla, para fundar una firma de asesoría financiera y fiscal especializada en empresas del sector construcción e infraestructura. Se llamó CMP Asesores. Tenía sentido. Yo conocía el sector desde adentro. Había pasado años estudiando sus particularidades regulatorias y financieras, y había construido relaciones profesionales en ese mundo que eran genuinas porque estaban basadas en trabajo real. Lo que no hice fue hablar demasiado de esto en casa. No lo oculté. Si Germán me preguntaba cómo iba el trabajo, le decía. Si alguien en una cena familiar preguntaba a qué me dedicaba, respondía. Pero nadie preguntaba con suficiente curiosidad como para escuchar la respuesta completa, y con el tiempo dejé de ofrecer más de lo que se pedía. Había aprendido que la información que no se valora se convierte en ruido, y el ruido irrita. La firma creció. Esto tampoco lo dije en casa, o no con el énfasis que tenía. Miriam era brillante con los clientes. Enrique era brillante con los números. Yo era la que entendía cómo funcionaban las empresas del sector desde adentro, cómo pensaban sus directivos, qué les quitaba el sueño en términos regulatorios y qué tipo de asesoría los hacía dormir mejor. En 6 años, CMP Asesores tenía 16 empleados y un portafolio de clientes que incluía algunas de las constructoras más importantes del noreste del país. Ninguna de ellas era del grupo Landeros. Esto lo había decidido desde el principio por razones éticas evidentes,
Y además porque la última cosa que necesitaba era que mi trabajo profesional y mi vida matrimonial compartieran más superficie de contacto de la que ya tenían. Lo que sí ocurrió, de manera completamente orgánica y sin que yo lo buscara, fue que el nombre de CMP Asesores empezó a circular en el sector, en reuniones de cámaras empresariales, en conversaciones entre directivos de construcción, en los pasillos de eventos donde la gente que toma decisiones habla de quién les resuelve los problemas y quién no. En algún momento de ese proceso, alguien en una reunión sectorial mencionó a CMP Asesores, en presencia de don Aurelio Landeros. Don Aurelio era un hombre que había construido su empresa con trabajo genuino y que, a diferencia de su hijo, tenía la capacidad de reconocer competencia cuando la veía. Me lo contaron después. Don Aurelio había preguntado quiénes eran esos asesores, había recibido la respuesta y había dicho que le parecían serios, que si alguien necesitaba ese tipo de asesoría, CMP era una buena opción. Lo que don Aurelio no sabía era que Catalina Reyes, la nuera de quien llevaba 14 años en su familia sin que nadie se hubiera tomado la molestia de preguntar en qué trabajaba exactamente, era la C de CMP. Germán tampoco lo sabía. O lo sabía en la manera en que se sabe algo que uno ha decidido no procesar, como un dato periférico sin consecuencias. Las consecuencias llegaron de otra dirección. 16 meses antes de esa mañana en el juzgado, un cliente importante del sector le pidió a Miriam que hiciéramos una revisión de un proyecto de infraestructura que había tenido problemas regulatorios. Era un contrato significativo. Durante el proceso de revisión, encontramos irregularidades en la estructuración fiscal del proyecto que iban más allá del cliente que nos había contratado. Algunas de esas irregularidades conectaban, a través de una cadena de subcontratistas, con otra empresa que resultó estar relacionada con negocios del grupo Landeros. Miriam me lo presentó en una reunión de equipo con la neutralidad profesional que se requiere en esos casos. Me preguntó cómo queríamos proceder. Le dije que de la única manera que se podía proceder, documentando todo correctamente, notificando a las autoridades fiscales, correspondientes según lo que establecía la norma, y dejando que el proceso siguiera su curso. Que nuestra firma no estaba en posición de hacer excepciones basadas en relaciones personales de ninguno de los socios, y que si lo hacíamos, dejábamos de ser lo que decíamos ser. Miriam asintió. Enrique también. Nadie en CMP me preguntó si estaba segura, porque la respuesta era la única respuesta posible si uno tiene integridad profesional, y ellos lo sabían. Lo que siguió fue un proceso administrativo que tomó varios meses. No fue un escándalo público. Fue una revisión fiscal que derivó en ajustes, multas y reestructuraciones para las empresas involucradas. Una de esas empresas era una subsidiaria del grupo Landeros. Germán se enteró de nuestra participación en ese proceso a través de su padre, quien se enteró a través de su abogado corporativo, quien encontró el nombre de CMP Asesores en los documentos de la revisión. Don Aurelio hizo la conexión que durante años nadie había hecho porque nadie había tenido razón para hacerla. Llamó a Germán. Germán llegó esa noche a casa con una expresión que yo no le había visto antes. No era enojo. Era algo más parecido a la desorientación de alguien cuyos mapas ya no corresponden al territorio. Me preguntó si CMP Asesores era mi empresa. Le dije que sí. Que era mi firma, que la había cofundado hace 7 años, que tenía 16 empleados, y que era una de las firmas especializadas más reconocidas del sector en el noreste. Me preguntó por qué no le había dicho. Le pregunté cuándo había preguntado. Hubo un silencio largo. Me preguntó si sabía lo que había causado con esa revisión. Le dije que sabíamos exactamente lo que había causado. La documentación correcta de irregularidades fiscales que existían independientemente de quién las encontrara. Que si no las hubiéramos encontrado nosotros, las hubiera encontrado otro auditor, o las autoridades directamente, y en ese caso las consecuencias hubieran sido peores. Me dijo que su padre estaba furioso. Le dije que entendía que fuera difícil para don Aurelio, pero que mi firma no podía funcionar con estándares diferentes según quién fuera el afectado. Germán me dijo entonces algo que tardé varios días en procesar del todo. Me dijo que había esperado que yo fuera más leal a la familia. Le pregunté qué familia. No respondió. Esa noche dormimos en cuartos separados por primera vez, aunque no sería la última. La distancia que había entre nosotros desde hacía años se volvió finalmente visible. Ocupó espacio físico,
dejó de ser algo que cualquiera de los dos podía fingir que no existía. En los meses que siguieron, la dinámica en casa se deterioró con la lógica de las cosas que ya estaban rotas, antes de que nadie lo admitiera. Germán pasaba más tiempo con su familia. Yo pasaba más tiempo en la firma. Rodrigo, que tenía 11 años y la inteligencia emocional de alguien considerablemente mayor, observaba todo con una atención que me partía el corazón y que al mismo tiempo me hacía sentir que lo estábamos formando bien, aunque de la manera más dolorosa posible. Germán me dijo que quería el divorcio en una conversación de 15 minutos un martes por la tarde. Sin drama, sin acusaciones, con esa eficiencia que usaba cuando había tomado una decisión, y lo único que quedaba era la implementación. Me dijo que Torres ya había preparado la propuesta, que era razonable, que si yo era inteligente, lo cual volvió a decir con esa entonación específica, lo aceptaría sin complicar las cosas. La propuesta que Torres había preparado era, en efecto, razonable en la superficie, si uno no conocía el valor real de los bienes en cuestión, si uno no sabía cómo estaban estructuradas ciertas cuentas, si uno no entendía que algunos activos que aparecían como propiedad del grupo Landeros habían sido adquiridos durante el matrimonio con recursos que tenían, al menos en parte, origen en mi trabajo. Era razonable en la versión de los hechos que convenía a Germán, no era razonable en la versión real. Por eso busqué a Adriana Soriano. Por eso tuve 5 reuniones con ella un sábado de 6 horas. Por eso llegué a ese juzgado con una carpeta y con la certeza tranquila de alguien que ha hecho el trabajo y sabe lo que tiene. En la sala de mediación, después de que Adriana se sentó a mi lado, el mediador procedió con el protocolo inicial. Torres comenzó la presentación de la posición de Germán con la fluidez de alguien que ha hecho esto muchas veces. Era ordenado, era preciso, y la propuesta que presentaba tenía la apariencia de la equidad sin su substancia. Adriana escuchó sin interrumpir. Tomó algunas notas. Cuando llegó el momento de la respuesta de mi parte, abrió su carpeta y presentó, documento por documento, una reconstrucción de 14 años de patrimonio conyugal, que incluía valoraciones independientes de los activos, un análisis de los movimientos de capital en los 24 meses previos a la solicitud de divorcio, y una pericia sobre la contribución económica de ambas partes a los bienes comunes que no dejaba espacios para interpretaciones convenientes. También presentó los estados financieros de CMP Asesores de los últimos 5 ejercicios, auditados por una firma externa, y mi participación accionaria en ella, que era del 42%. Torres revisó los documentos con una atención que ya no tenía nada de la distensión inicial. Germán miraba los papeles con una expresión que yo había visto antes, en esa cocina, cuando los mapas dejaron de corresponder al territorio. El mediador revisó el conjunto de la documentación con la calma de alguien que prefiere no mostrar reacciones. Pidió un receso de 20 minutos. En el pasillo, Germán se me acercó. No había enojo en su cara. Había algo más complicado que el enojo. Algo parecido a la vergüenza que no ha terminado de asumirse como tal. Me preguntó, en voz baja, por qué no le había dicho nunca lo que era CMP. Le dije, también en voz baja, que nunca había tenido razón para ocultarlo. Que si alguien en 14 años me hubiera preguntado cómo iba el trabajo con suficiente interés como para escuchar la respuesta completa, se lo hubiera contado. Me preguntó si lo había hecho a propósito, si había esperado este momento. Le dije que no, que había construido mi carrera porque era lo correcto para mí, y que lo que había construido era mío con independencia de lo que pasara en el matrimonio, que el momento en que usaba eso como arma dejaba de ser quien quería ser. Me preguntó si todavía había algo que salvar. Fue la pregunta más honesta que me había hecho en años, quizás en todo el matrimonio. Me tomó por sorpresa, no por su contenido, sino por su tono, que era el de alguien que genuinamente no sabe la respuesta y genuinamente la quiere. Le dije que no lo sabía, que eso era la verdad, que había demasiadas cosas rotas y que no sabía si el daño era reparable o si la reparación valdría el esfuerzo para cualquiera de los dos. Él asintió. No, como acuerdo, sino como reconocimiento de que era una respuesta honesta. Adriana se acercó para indicarme que el mediador estaba listo para continuar. Volví a la sala. Lo que ocurrió en las semanas siguientes fue un proceso de negociación que Torres condujo con considerablemente menos confianza que la que había traído a la primera sesión. La propuesta original fue retirada. La nueva propuesta fue diferente en aspectos sustanciales.
Hubo idas y vueltas, revisiones, momentos donde parecía que no iba a haber acuerdo y momentos donde el acuerdo aparecía posible desde ángulos inesperados. El acuerdo final reconocía mi participación real en el patrimonio conyugal. Establecía una custodia compartida de Rodrigo con una distribución que Adriana y yo habíamos diseñado pensando en él, no en el conflicto. Incluía una pensión alimentaria calculada sobre ingresos reales, no sobre los ingresos que convenía declarar. Era justo en la medida en que las cosas humanas pueden ser justas, que no es una medida perfecta pero es la única disponible. Lo firmé un jueves por la mañana. Adriana me estrechó la mano. Le pagué sus honorarios, que eran considerables y correspondían exactamente al trabajo realizado. Salí del juzgado y fui a recoger a Rodrigo al colegio porque era uno de mis días. Rodrigo tiene 11 años y sabe más de lo que dice, y dice más de lo que uno esperaría. Cuando subió al coche me preguntó cómo había ido. Le dije que había terminado, que las cosas iban a ser distintas de ahora en adelante, pero que íbamos a estar bien. Me preguntó si yo estaba bien. Le dije que sí. Me miró de la manera en que me mira cuando quiere verificar si estoy diciéndole la verdad, y no solo lo que le conviene escuchar. Decidió que era verdad. Le dije que tenía hambre. Me preguntó si podíamos ir por tacos. Fuimos por tacos. La llamada de doña Carmen llegó 2 semanas después. Comenzó con los nietos, que era la coartada habitual para las conversaciones que eran sobre otra cosa. Después de unos minutos de conversación sobre Rodrigo y sus calificaciones, hubo una pausa, y luego dijo que quería que yo supiera que nunca había sido su intención que yo me sintiera menos que si había dado esa impresión, lo lamentaba. La escuché. Le dije que apreciaba que me lo dijera. No le dije lo que pensaba, que era que el problema no había sido nunca una intención declarada, sino una estructura sostenida durante 14 años de silencios, desvíos de conversación, y una forma de clasificar a las personas que no necesitaba palabras porque funcionaba perfectamente sin ellas. Algunas conversaciones no tienen el propósito de resolver algo, tienen el propósito de que quien las inicia pueda decir que las tuvo. Esta era una de esas. Le dije que lo importante era que Rodrigo tuviera a sus abuelos presentes, que en eso podíamos coincidir completamente. Ella dijo que sí, que claro. Colgué y volví al trabajo. 2 meses después de eso, en CMP Asesores estábamos en proceso de selección para 2 posiciones nuevas, porque habíamos ganado 3 contratos importantes en el último trimestre, y Miriam había calculado que necesitábamos el equipo antes de que llegaran los proyectos, no después. Era la clase de problema que uno quiere tener. Una de las candidatas que entrevistamos esa semana se llamaba Fernanda Aguirre. Tenía 26 años, había terminado su maestría en finanzas en la UANLE el año anterior con un promedio que no dejaba preguntas pendientes, y había pasado su primer año profesional en una firma pequeña donde había aprendido mucho haciendo trabajo que generalmente hacen personas con más años encima. En la entrevista, Enrique y yo le pedimos que nos presentara cómo abordaría la revisión de un caso hipotético que le habíamos preparado. Era un ejercicio que usábamos porque decía más sobre cómo pensaba una persona que cualquier pregunta directa. Fernanda tardó 15 minutos en revisar los documentos. Después preguntó 3 preguntas precisas, y luego presentó su análisis con una claridad que hizo que Enrique me mirara brevemente como cuando reconocemos algo bueno al mismo tiempo. Después de que salió de la sala, Enrique dijo que era exactamente lo que necesitábamos. Miriam estuvo de acuerdo. Yo también. La contratamos. Fernanda empezó 3 semanas después. En los primeros días la observé trabajar con la atención que pongo cuando quiero entender cómo piensa alguien, no solo qué produce. Era meticulosa sin ser rígida. Hacía preguntas buenas en el momento correcto, que es diferente a hacer muchas preguntas. Cuando encontraba algo que no cuadraba, lo decía directamente y sin dramatismo. Al final de su primera semana la llamé a mi oficina. Le pregunté cómo le había parecido. Me dijo que bien, que había aprendido más en 5 días que en meses anteriores, y que la firma tenía una cultura de trabajo que no había encontrado en otro lado, donde la calidad del análisis valía más que el origen de quien lo hacía. Le pregunté qué quería decir con eso último. Me dijo que en su trabajo anterior había visto cómo ciertas decisiones de asignación de proyectos y de crédito en el trabajo seguían líneas que tenían más que ver con quién conocía a quién que con quién hacía mejor el trabajo, que eso la había frustrado porque ella no tenía esas redes y tenía que competir en un campo que no era plano. Le dije que entendía eso de primera mano,
que no era una frustración menor ni imaginada, que era una realidad que existía y que la única respuesta que había encontrado útil era construir un trabajo tan sólido que la conversación sobre redes se volviera secundaria. Que eso tomaba tiempo y que no era justo que tomara ese tiempo, pero que era real. Me preguntó si eso había funcionado para mí. Le dije que sí. No con orgullo de exhibición, sino con la facticidad de algo que simplemente ocurrió. Me preguntó cómo había fundado la firma. Se lo expliqué. No la versión corta. Le conté cómo había llegado a Monterrey, cómo había construido la experiencia en los primeros años, cómo habíamos identificado el nicho, cómo habíamos cometido errores en los primeros 2 años y cómo esos errores habían sido más útiles que varios de los aciertos. Le conté cómo habíamos manejado el caso de la revisión fiscal que había afectado a empresas con las que yo tenía relaciones personales, y por qué habíamos procedido de la manera en que lo hicimos. Cuando terminé, Fernanda estuvo en silencio un momento. Después dijo que le parecía que esa había sido la decisión más importante que habíamos tomado como firma. No en términos del caso específico, sino en términos de definir qué tipo de firma queríamos ser. Le dije que sí. Que exactamente. Me preguntó si había sido difícil. Le dije que la decisión no había sido difícil, que la única dificultad real había sido aceptar las consecuencias personales de hacer lo correcto, que en ese momento eran considerables. Pero que si uno empieza a hacer excepciones por conveniencia personal, deja de ser la persona que dice ser, y eso es un costo que no vale ningún contrato. Fernanda escribió algo en su cuaderno. Me preguntó si podía hacerme una pregunta más personal. Le dije que dependía de la pregunta. Me preguntó cómo había manejado que las personas más cercanas a ella no supieran quién era ella en realidad. La miré un momento. Le pregunté cómo sabía eso. Me dijo que lo había inferido de la manera en que yo había contado la historia, que había algo en el tono que sugería que el trabajo profesional y la vida personal habían existido en compartimentos separados durante mucho tiempo. Le dije que tenía buena intuición, que sí, que así había sido, y que las razones eran complicadas, que en parte era un error mío, de haber aceptado demasiado tiempo una dinámica donde mi trabajo no era suficientemente interesante para ser conocido, y que en parte era simplemente la realidad de ciertos entornos donde las personas deciden quién eres antes de que puedas decirles nada, y ninguna cantidad de evidencia contraria cambia esa decisión porque no fue tomada con base en evidencia. Le dije que lo que había aprendido era que el único antídoto real era construir un mundo propio, donde esas clasificaciones no tuvieran poder. Que eso era, en el fondo, lo que era CMP Asesores para mí. No solo un negocio, un lugar donde el trabajo valía por lo que era, no por quién lo hacía. Fernanda asintió durante un momento largo. Después dijo que eso era lo que quería construir también. Le dije que bien, que para eso estaba aquí. Salió de la oficina. Yo me quedé en la silla mirando los documentos del siguiente caso que tenía que revisar antes del final del día. Afuera, en las otras oficinas, podía escuchar el ruido ordinario de la firma funcionando. Teléfonos, conversaciones en voz baja, el sonido de alguien imprimiendo algo en la impresora del pasillo. Rodrigo tenía entrenamiento de fútbol esa tarde y yo iba a recogerlo después. Habíamos acordado con Germán que los jueves eran míos, que los viernes alternaban, que los fines de semana tenían su propia lógica que revisábamos cuando era necesario. Era una estructura imperfecta que funcionaba porque los dos habíamos decidido que Rodrigo valía el esfuerzo de hacerla funcionar. Germán y yo no éramos amigos. Tampoco éramos enemigos. Éramos dos personas que habían compartido 14 años y un hijo, y que ahora compartían la responsabilidad de ese hijo desde lados diferentes de una ecuación que nunca volvería a ser lo que había sido. Eso era todo. A veces era suficiente. Tomé el expediente del Lienses 9. Siguiente caso. Empecé a leer. El trabajo seguía. Siempre sigue.